o sea, al principio de lo que ustedes tienen que empezar a estudiar, hay algunas partecitas, ¿verdad? Que son estas, miren, está. Ahí habla de lo que sí es normal o anormal, que muchas veces la diferencia entre una persona normal y anormal casi no la notamos, es bien mínima y a veces podemos convivir con una persona que tenga algún tipo de trastorno, pero no necesariamente nosotros lo vamos a detectar. Vemos cosas raras en esa persona, pero no siempre nos damos cuenta, ¿verdad? Nosotros no determinamos ni analizamos ni diagnosticamos, simplemente lo vemos, es que este es loco o este es así. Y muchas veces ustedes dicen es que este es bipolar, es que este es así, palabritas que ustedes tienen en su léxico, pero que no saben en realidad la profundidad de esas palabras. Bueno, no sabían, hoy lo van a saber mejor. Entonces, aquí estaría esta parte que no es la que les vamos a dar, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se ha pensado que una persona, se pensaba anteriormente, que una persona con algún trastorno decían que era situaciones de brujería, eran situaciones que estaba poseída, en fin, situaciones por el estilo se mencionaban con anterioridad en relación a este tema. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, anteriormente le hacían grandes torturas a las personas cuando veían que tenían estas patologías, ¿verdad? Por ejemplo, había un procedimiento que se llamaba trepanación y a ellos lo que hacían es, no sé si logran ver esta imagen, no sé si estará muy chiquita, pero por ejemplo, se los voy a ampliar un poquito para ver si lo logran ver aquí. Lo que hacían con esta persona es que, por ejemplo, algún instrumento punzante, le abrían el cerebro, le daban vuelta, llegaban y entonces ellos decían que ahí le salían los malos espíritus, ¿verdad? Decían esas cosas, ¿verdad? Hacían otro tipo de situaciones fuertes pensando que de esa manera lo iban a curar, ¿verdad? Entonces, existían procedimientos de una vez bien inadecuados, pero esa era la idea que habían, y habían varios modelos, en fin, ¿verdad? Eso sería como la primera parte de lo que ustedes tienen ahí que no se los vamos a dar. Es solamente la introducción. Entonces, empieza el tema desde los trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya comenzamos nosotros a impartir este tema. Pero les estoy medio hablando así a grosso modo de lo que dicen las primeras hojas y una pequeña introducción muy demasiado chiquitita, pero bueno, ahí estamos. Entonces, entre las alteraciones del estado de ánimo, una de las principales es la depresión. Este es un trastorno que se caracteriza por sentimientos abrumadores de tristeza, pero fíjense que a veces una persona está triste, solamente triste, y entonces dicen es que él está deprimido o ella está deprimido. La depresión es un estado que imposibilita a la persona. Esa persona ya no se quiere bañar, no se quiere cambiar, no se quiere levantar, o sea, le cuesta tomar decisiones por muy pequeñitas que sean. Por ejemplo, ¿quieres comer esto? No sé. O sea, pero nada, o sea, a nada le tienen interés. Se sienten cansadas, apáticas, padecen de insomnio muchas veces o exceso de sueño, hipersomnia, ¿verdad? Entonces, una u otra situación les puede dar. No quieren comer, no quieren bañarse, no quieren tener sexo, en fin. Son situaciones que le pasan a una persona terriblemente deprimida. En psicología y en psiquiatría se trabaja un libro que se conoce como el DSM-4TR, y ese libro, ahí es donde se anotan todos los trastornos que existen, todas las enfermedades mentales que existen en niños o en todo tipo de adolescentes, adultos, en fin. Entonces, en ese libro es el que como que es el manual que se maneja para ir observando qué tipo de trastornos son los que puede tener una persona. Y se caracteriza por ir observando, por ejemplo, ciertos criterios, o sea, ciertas cosas que tiene que cumplir la persona
para diagnosticar que tiene esa enfermedad. Si no, si los cumple, por ejemplo, ahí se menciona, tiene que cumplir 6 criterios, o 5 criterios, o 8 criterios, para poder diagnosticarnos, nada más. Pero eso es lo que se maneja en este libro, ¿verdad? Ahorita ya está el DSM-5, TR siempre. Entonces les comento para que ustedes sepan de ese manual que se utiliza. Entonces hay el trastorno depresivo, por ejemplo, se caracteriza por episodios de intensa tristeza. Esta es la diferencia, fíjense bien, esta puede durar varios meses, ¿verdad? El depresivo mayor. Este es un dato importante que ustedes lo tienen que ver. Se deprime la persona, hay una pérdida notable de interés, de placer, de cualquier tipo de actividad. Eso sería. Y la distimia, esta es también tristeza, pero un poco menor que el depresivo. El depresivo de una vez está postrado, no quiere hacer nada. En cambio, la persona distímica está triste, ¿verdad? Pero persiste con poco alivio y esta persona se ve más o menos bien, pero esa situación de bajón, digamos, la manejan más o menos en un promedio como de 2 o más años. Entonces ya cuando se diagnostica que, por ejemplo, es que está así desde el 2019 y ha seguido así, fíjese que no quiere hacer nada, etcétera, entonces ya es una distimia, ¿verdad? El problema con las personas depresivas es que pueden caer en ideas suicidas o llegar a realizar el acto. Entonces, estas personas carecen de recursos para afrontar sus problemas y en lugar de continuar con el acto, comunican su intención suicida con bastante anticipación, como inconscientemente para que los rescaten otras personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los suicidios superan más, o sea, se matan más hombres, ¿verdad? Por ejemplo, 5 hombres de 3 mujeres. Las mujeres son las que intentan más el suicidio que los hombres, pero son más los varones los que lo logran, ya que ellos generalmente eligen, por ejemplo, situaciones letales, donde, por ejemplo, pistolas, o situaciones donde de verdad se matan. La mujer lo intenta más, pero generalmente el hombre es el que lo llega a finalizar. Entonces, en general las personas que se suicidan son personas que según ellos, ¿verdad? Ellos no van a poder salir de esa situación en la que se encuentran, ¿verdad? Entonces, esta es una característica que tienen estas personas que padecen de trastornos de personalidad. Entonces, y la gente se suicida porque enfocan en una situación y se le dan vuelta y vuelta y vuelta a esa situación, que es la que consideran que no van a salir adelante, ¿verdad? Entonces, esto sería pues alguna situación de que les sucede. Ahora, hay personas que padecen trastornos bipolares. La bipolaridad, digamos, 2 polos. Está la manía y está la depresión. Una persona mánica es una persona que maneja un exceso, es una situación de euforia, júbilo, y estas personas se sienten felices, ¿verdad? De poder, con demasiada energía, exagerada, intensos. Entonces, estas son las personas mánicas. Son gritonas, escandalosas, y vienen y van y hacen demasiado escándalo, bulla, vénganse, vamos, son atrevidos, etc. Está en un estado de manía elevado. De repente, boom, bajan y entran en depresión. Entonces se les va toda la euforia y entran en una depresión. El problema de esta situación es que es un ejemplo, no es así, pero es un ejemplo solo para que vean números, ¿verdad? Puede que al principio la persona mánica esté una semana mánica y 2 o un día depresiva. Después va bajando, ¿verdad? Entonces vas cambiando. Entonces está 5 días mánico y 2 depresivo. Después 3 días mánico y 4 así, hasta que los inunda más la depresión. Y entonces estas personas pueden llegar en un estado depresivo a suicidarse.
Y ese es el peligro de los trastornos, uno de los peligros de los trastornos bipolares. Ahora, ¿cuáles son las causas de los trastornos del estado de ánimo? Hay varias causas y hay varias teorías. Por ejemplo, los enfoques psicoanalíticos, ellos dicen que la depresión la perciben como el estado de sentimiento de pérdida, que puede ser real o ya está a punto de pasar. Les da a las personas ira, que puede ser dirigida hacia uno mismo. Se considera que la depresión es producida por la pérdida o amenaza de haber perdido a un progenitor en la infancia. Entonces, esa situación de pérdida es la que muchas personas la manifiestan posteriormente, ¿verdad? Se sienten como que, ay, hubiera sido diferente mi vida, etc. Ahora, la psicología evolutiva, esta psicología considera que la influencia de la herencia, fíjense, la herencia genética de nuestros ancestros interviene mucho en la depresión y consideran que la depresión es una respuesta adaptativa a metas que no se van a poder alcanzar. Por ejemplo, cuando uno realiza una entrevista, ustedes creo que ya conocerán ese término que se llama anamnesis. En la anamnesis, uno lo que trabaja es todos los antecedentes que ha tenido la persona. Entonces acá uno les pregunta, por ejemplo, si en la familia ha habido personas que se han suicidado o intentado suicidar, si han habido esquizofrénicos, personas psicóticas, personas depresivas, etcétera, ¿verdad? Ahí hay varias situaciones que se realizan en esa entrevista. Entonces es importante que nosotros tomemos bastante en cuenta esta situación para que vayan observando, porque estas situaciones se heredan, ¿verdad? Ese tipo de conductas. Y ahora entre las causas también está la de origen genético-biológico. Y aquí se indica que varios neurotransmisores desempeñan una función importante en la depresión. Por ejemplo, cuando se altera la serotonina o la norepinefrina en el cerebro, eso causa alteraciones y por eso a muchas personas las medican. Entonces, para que ellas tengan como ese elemento que les está haciendo falta, entonces por esas razones que lo hacen, ¿verdad? Otra teoría es, por ejemplo, este psicólogo Beck, es una persona que él lo que dice es que las personas deprimidas se sienten como perdedoras. Otra causa es la desesperanza aprendida. ¿Qué es esto? Por ejemplo, ellos están aprendiendo en su vida a que en el entorno, por ejemplo, están rodeados de personas que a todo le ven como que no se puede. Entonces, puede ser algún miembro de la familia que digan, ay, es que no, definitivamente no se puede. Es que eso ya no vamos a poder lograrlo. O sea, con una situación tan depresiva y tan, la palabra sería como negativa, entonces que eso se va aprendiendo. Entonces la expectativa de vida de esas personas son incontrolables y piensan que no tienen salida. Las personas ya no luchan, se rinden ante cualquier problema que causa depresión. Y la depresión se va a originar de la impotencia de no poder hacer algo. Por eso es tan importante que cuando están en la etapa, el niño, ¿se acuerdan en las etapas psicosexuales freudianas? Cuando el niño entra en crisis con esos berrinchitos que hace, porque no se le da algo que él quiere, entonces ahí es importante que se mantengan en esa postura y no dar todo lo que quieren, porque al hacerlo no van a enseñarle al niño o niña a que tiene que tolerar la frustración. Entonces esos niños, lo que pasa es que una cosa que no puedan realizar es un llanto, una depresión y no puedo, y hasta por eso tienen ideaciones suicidas. Entonces, eso es parte de lo que les menciono. Ahora, otro trastorno. Ya vimos lo del estado de ánimo, ¿verdad? Depresión, distimia, bipolaridad, vimos. Ahora, de la ansiedad. La ansiedad
no representa nada malo. Generalmente todos manejamos cierto grado de ansiedad, ¿verdad? Nosotros como personas. El problema es cuando ya esa ansiedad se va magnificando, ¿verdad? Nosotros podemos de repente estar ansiosos porque la ansiedad es un mal del futuro, porque una idea futurista, pero catastrófica. Entonces aquí se piensa que algo no va a servir, no va a salir adelante, va a pasar lo peor. Entonces son parte de los trastornos de pensamiento que causa la ansiedad. Entonces les voy a mencionar las fobias específicas: trastorno de pánico, ansiedad generalizada, obsesivo compulsivo. Este trastorno, miren, obsesivo compulsivo, se diagnostica entre trastorno de ansiedad y trastorno de personalidad también. Bueno, entonces las fobias. Las fobias generalmente es un miedo intenso pero irracional hacia un objeto o una situación. Es un temor excesivo a algo, pero es irracional porque no va a pasar de esa manera, o sea, no se da así, pero la persona lo piensa que va a pasar así, que va a pasar. Entonces la persona lo magnifica, ¿verdad? De alguna manera. Entonces no es así, porque por ejemplo una araña, la aracnofobia, la persona se imagina que la araña es, esta araña que ustedes están viendo aquí no es de este tamaño, es la mente de la persona que se imagina que se le tiró, que se le subió, que es enorme y puede ser que solamente la esté viendo ahí en el piso caminando. Y entonces es irracional porque podrían agarrar, patearla y ya la matan, pero no, se paralizan y lo que se imaginan es algo así de terrible, ¿verdad? Hay varias fobias, hay muchas, por ejemplo está la claustrofobia, la acrofobia, la xenofobia, hay muchísimas fobias ahí, por ejemplo fobia a los ratones, hay fobia a los lugares encerrados, que esa se llama, que es la claustrofobia. Hay fobia, por ejemplo, a los peluches, en fin, hay cantidad de fobias, pero aquí solamente se les mencionan algunas. Ahora, la fobia específica, pues repito, es un miedo persistente e irracional hacia un objeto, actividad o situación que provoca una necesidad de evitar eso. Nuevamente el libro que les mencionaba. Según este libro, hay varios tipos de fobias. La ambiental, que se puede dar a las tormentas y a los terremotos. Y esto es después de algún acontecimiento que marcó esto. Y entonces puede quedar esa sensación y esa fobia después. A los animales, que generalmente es a los insectos a los que se les teme. Cucarachas, arañas. Entonces generalmente se da más en insectos. Y se aprende desde la infancia, ¿verdad? Cuando ven que la otra persona es gritona, que la persona, por ejemplo, la mamá o alguien de la casa hace un gran escándalo cuando ve un ratón y se sube al banco, etcétera, se va aprendiendo y entonces eso se va imitando. Otra es a la sangre. Si ustedes tienen fobia a la sangre y están estudiando medicina, mis queridos doctores, no van a poder. O a las inyecciones, o algún dolor situacional, a los automóviles, ascensores, etcétera. Otro tipo de fobias hay gente que tiene pánico, que se va a atragantar. Gente que cuando está vomitando se imagina que empiezan a vomitar primero la comida, que después les va a salir un pedazo de estómago, que les va saliendo todo el estómago, después los intestinos. Ese es el pensamiento irracional que tiene esta persona. Entonces, por eso es que lo van catastrofizando, ¿verdad? Siendo demasiado grande. Bueno, ahora, otro tipo de fobia es la fobia social. Este es un miedo, el miedo que tiene la persona es que lo que él vaya a decir o hacer pueda estar malo y va a pasar una gran vergüenza delante de los demás, porque los demás lo van a humillar diciéndole que no sirve, que no está bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una fobia social. ¿Cuáles son las características de los pacientes que tienen fobia? Primero, temen y evitan situaciones de actuar en presencia de otras personas. Ellos se horrorizan solo la idea de que les digan, puede hablar aquí, por ejemplo, tienen su grupo de amigos, pero si ya
intervienen otras personas, se paralizan, ¿verdad? O pero si les dicen lea, exponga, pueden sufrir una situación de estas. ¿Cuáles son las fobias sociales típicas? Está miedo a hablar, la persona, y en todas estas quizá ya tuvieron algún episodio donde los marcó. Por ejemplo, estaban diciendo algo, los corrigieron quizá un profesor o alguien de manera inadecuada. A comer igual, a escribir, alguien les dijo tu letra está horrible y entonces empiezan a paralizarse, a pensar que no pueden hacer las cosas. A asistir a fiestas y por supuesto que entrevistas. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Ellos se van deteriorando socialmente, se empiezan a aislar y después ya no pueden, no tienen la capacidad de salir ni nada. Miren esta escena. Esto que se comen las uñas se llama onicofagia y es una de las características que muchas veces la persona que maneja depresión lo realiza. ¿Es eso o tricotilomanía, que se empiezan a arrancar pedacitos de pelo? Eso es otra situación que hacen, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan observando. Otro trastorno es el de pánico. Este dura unos cuantos segundos o quizá más tiempo, hasta horas, ¿verdad? Y estas son producidas por alguna situación, algún objeto específico, ¿verdad? Que no son provocados por ningún estímulo, pero es algo que puede llegar a pasar. Entonces, imaginémonos que ven una situación, pasa algo y se detona esa situación. Internamente o pasa algo exteriormente y entonces empiezan a sentir sensaciones corporales, palpitaciones, dolores, náuseas, mareo, vómitos, diarrea, etc. Se empiezan a percatar de eso, ¿verdad? Y entran en crisis. Entonces, interpretan que es por esto y entran en pánico. Ese sería ese trastorno de pánico. Otro se conoce como agorafobia. La agorafobia es un trastorno que la persona no puede salir a lugares abiertos. Tiene miedo, por ejemplo, a la multitud, a los lugares públicos, por ejemplo, atravesar un puente, salir de su hogar. Para ellos les falta el aire, se pueden hasta desmayar, no pueden respirar, empiezan a sudar, palpitaciones, etcétera, porque sienten que se sienten amenazados en ese ambiente. Doctora, disculpe. ¿Qué manda? Dígame. Fíjese que una compañera me está informando que se le fue la luz con ella. Ah, bueno, muy bien. ¿Puedo mandar sus datos? No vaya a grabar nada con ella, usted. No, mandar los datos. No lo entiendo. Es que a una compañera se le fue la luz. Ajá. Entonces no sé si mando sus datos. ¿A dónde los va a mandar? A la clase. Es que no le dio tiempo de entrar porque dijo que desde las 2:30 se le fue la luz. Entonces, ¿usted quiere para que ingrese o para que qué? No, es que no tiene energía eléctrica. Ah, bueno, entonces ella no va a poder escuchar la clase, pero la va a poder revisar en su libro, ¿verdad? Sí. Ajá, pero entonces no tengo que mandar sus datos. Pues no, nada mande. Ah, vale. Ella, porque yo voy a contar, ustedes cuando anoten su nombre, yo ahorita no lo hagan, cuando anoten su nombre yo verifico. Si están, por ejemplo, a mí me aparecen 15 nombres tienen que aparecer que escribieron. Si no, yo veo dónde está el error y entonces ahí ese es un problema para la persona que escribe y para la persona que la anotan, ¿verdad? Para los dos. Tienen que marcar la asistencia, no se les olvide en la parte donde está asistencia y aparte la tienen que marcar acá cuando uno da clase sincrónica. Oyen, por favor. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? Pero no podemos anotar la asistencia de otro compañero, por ejemplo, si tiene, por ejemplo, dificultades con la energía eléctrica o con el internet. No. De nadie. No pueden hacerlo. Ustedes solo tienen que anotarse ustedes, porque si entonces, por ejemplo, qué fácil, yo voy a decir, ay, es que fíjense, es un ejemplo, porque quizá no esté pasando en este caso, pero es un ejemplo.
que entonces van a empezar a faltar a las clases porque van a decir que no tienen luz o que alguna situación, aunque no les esté pasando eso, ¿me entienden? Entonces tienen que anotarse solo las personas que están en clase. Los que no están, se les anula la asistencia. O sea, no es así. Y como se verifica de qué dispositivos escribieron, por ejemplo, el nombre de otra persona, entonces a la persona que lo anota y a la anotada se les quita la asistencia. Ese es el problema. No se metan a problemas ustedes. Ya, o sea, no, yo sé que lo hacen por solidaridad, lo que sea, pero no se permite anotar a otra persona. Bueno, vamos a ver ahora los síntomas de una persona cuando está con ansiedad. Primero, incapacidad para relajarse, dificultad para concentrarse, tiene tensión muscular, susto, mareos, palpitaciones cardíacas, nerviosismo, confusión, incapacidad para controlar sus pensamientos, tiene una debilidad de error, le pueden sudar las manos, desaumenta el ritmo cardíaco, temblores, bloqueo del habla, sudan terriblemente, tienen temores por las ideas, son que se van a morir, una dificultad para respirar, temblores de manos, náuseas, diarrea, sienten que se asfixian, dolores de cabeza. Bueno, otro trastorno es el obsesivo compulsivo. La obsesión es un pensamiento o una idea involuntaria de carácter recurrente. Está sucio ahí, está sucio ahí, está sucio ahí. Es una obsesión. Y la compulsión, ese es el impulso irresistible, digamos, para hacer algo. O sea, la obsesión es que piensan, está sucio, 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 y la compulsión es hacerlo. No se aguantan y se ponen a limpiar, ¿verdad? O que tienen sucias las manos y se las lavan al punto que hasta se las sangran, ¿verdad? Entonces, es una situación bien difícil, ¿verdad? No pueden abrir una o digamos una perilla, una chapa, porque sienten que está rodeada ahí de animales y que se les va a pegar todo el animalero que está ahí, piensan ellos, ¿verdad? Ay, es que está inundado de gérmenes. Entonces, son personas así, o al orden, no pueden, por ejemplo, ponen una loción, imaginémonos, con la etiqueta para adentro, y si alguien llega y se las pone al revés, es una cosa que, ¿verdad? En fin. Otro es el trastorno de estrés postraumático. Esta es después de algún acontecimiento estresante que se puede haber vivido. Entonces la persona sufre con esta situación, ¿verdad? Se estresa y puede después estar recordando la situación que le ocurrió a través de sueños muchas veces, ¿verdad? Muy bien. Otros trastornos, aquí vamos. Ahora vamos a hablar de los trastornos. Sí, ya terminamos con los de ansiedad. Ahora vamos con los psicosomáticos. Psico es mente y soma es cuerpo. Entonces, un trastorno psicosomático es que mi mente enferma muchas veces a mi cuerpo, porque a veces no son reales. Entonces, ahí es que es un problema psicosomático. Entre ellos se encuentran los somatoformes. Este es cuando la persona tiene dificultad, esa dificultad mental adquiere una forma física, o sea, al soma se lo manda. Piensa y empieza a sentir que su cuerpo de verdad le está pasando algo. Estos problemas, cuando los evalúan, no tienen ninguna causa médica, o sea, no tienen nada, pero se los están imaginando de esa manera. Entonces, estas son personas que siempre informan de sus problemas físicos y generalmente dicen que los tienen miedo a alguna cosa. Y muchas veces van y averiguan, pero si visitan a alguien que esté enfermo, ay Dios, averiguan qué tiene, cómo te empezó y, ay, así estoy yo, fíjate. Ay, no, así me está dando a mí también. Y empiezan a somatizar. Y a somatizar, a imaginarse que lo que la otra persona les cuenta, a ellos también les está pasando. ¿Verdad? Entonces, esa es una situación que puede suceder. Otro trastorno es el dismórfico corporal.
Este es cuando la persona ve alguna parte de su cuerpo y no la tolera, se ve feo, pero es una situación imaginaria, es que no me gusta, no me gusta. Hay varias personas que han trabajado y muchas veces se deforman. Por ejemplo, Michael Jackson no le gustaba su apariencia y llegó a cambiarse hasta este punto. Esta señora de apellido Versace, esta señora no le gustaba cómo estaba, así es ella natural, y miren cómo quedó. Si ustedes la observan, más bonita natural que así. Ahora, este jovencito, su obsesión era ser Superman, y llegó al punto de hacerse tantas operaciones y ya quedó de esta manera. Entonces, para que ustedes vayan observando hasta dónde puede llegar una situación. El de conversión, este implica una perturbación física pero real, o sea, físicamente la persona no puede oír, no puede mover alguna parte de su cuerpo, no puede ver, ¿verdad? Y entonces, pero en realidad es psicológico el problema. Les hacen los exámenes, por ejemplo, les hacen un brazo, imaginémonos, les pinchan, les hacen lo que sea y la persona no siente nada, ¿verdad? Entonces, y la persona, aunque tenga algún compromiso importante, le entra una indiferencia y no mejora hasta que pase el acontecimiento que a esa persona le estar causando tensión. Entonces, ya que pasa, ya se empieza a aliviar, ¿verdad? Cuando ya no se siente con esa amenaza. Otros trastornos son los disociativos. Estos ustedes los conocen también como personalidad múltiple, ¿verdad? Este es otro problema que también sucede muchas veces, ¿verdad? Aquí hay, por ejemplo, disfunciones psicológicas y se caracterizan por la división de facetas de personalidad. Pueden tener 2 o más personalidades distintas, ¿verdad? La persona, y es una manera de escapar, si cambian hasta la voz de la persona, hasta esa parte llegan a cambiar. Y existe también la amnesia, es otra, la amnesia disociativa. Este trastorno se caracteriza por la pérdida de la memoria, ¿verdad? De algún suceso que pasó y sin causa orgánica. Este es el problema que tienen. Entonces ellos dejan de recordar alguna experiencia, que pierden la memoria en relación a eso, disocia. Muchas veces se disocia cuando algún acontecimiento lo quieren como cortar, como ya no usarlo, ya no relacionarlo. Eso puede pasarles. Y entonces puede llegar a suceder la fuga disociativa. Esa es una mayor, esa se da generalmente por situaciones posguerra o postrauma, alguna situación traumática. Entonces la persona, por ejemplo, vean esta imagen de este señor que va. Imaginémonos que este es don Juan y él es, por ejemplo, médico. Entonces, después de alguna situación traumática, don Juan ya no se considera médico, él ya tiene otra profesión y ya no se llama Juan, se llama Elías, por ejemplo. Y Elías ya no es médico, es jardinero. Y se va a otro lugar y se dedica a hacer jardinería, porque eso es lo que sabe. Y la medicina para nada se acuerda. Entonces puede pasar esta situación. Ahora hay otras situaciones también que son los trastornos sexuales. Hay varios, ahí se mencionan algunos, ¿verdad? Entonces los vamos a ir viendo. Se los voy a ir explicando, aunque lo tienen ahí, pero por cualquier cosa se los explico para que entiendan mejor lo que se les menciona, aunque está claro. Pero bueno, por ejemplo, las disfunciones sexuales, estas se refieren a una anormalidad en la respuesta y reacciones sexuales del individuo. O sea, no es normal, la persona se aísla, ya no reacciona como se esperaría. Otro es la aversión sexual. Aquí esta persona sí definitivamente rechaza la actividad y el contacto genital con la pareja. Y esto ocasiona una angustia personal, ¿verdad? O problemas de relaciones interpersonales en ellos, porque lo que primero se piensa es tiene otra persona,
que tengo, le doy asco, no le gusto, etcétera, pero es un trastorno de la persona que lo está viviendo. Otro es un trastorno también de excitación sexual femenina. Y es que la mujer aquí ya no siente ningún placer y lo que pasa es que ya no lubrica, ¿verdad? Cuando está la persona realizando el acto sexual. El acto coital sería. Ahora, el trastorno sexual hipoactivo, aquí la persona tiene un nivel anormalmente bajo por la actividad. Aquí le baja mucho su nivel. El orgásmico es la incapacidad que tiene la persona para alcanzar un orgasmo. Y eso va deteriorando la relación también, la va volviendo cada vez más. El eréctil es una incapacidad que el hombre tiene, no le cuesta tener erecciones. Esto se asocia en algunos casos cuando la persona de jovencito se masturba mucho. Entonces mencionan que esto, lo que causa la masturbación, es una teoría, es esta situación después, un trastorno, después cuesta tener, o tienen eyaculación precoz, o tienen esta dificultad. Otro es el trastorno del dolor sexual. Estas son experiencias de dolor, ¿verdad? Asociadas con el coito. Se diagnostican como dispaurenia o vaginismo, pero eso es como doloroso, sienten la relación. Y también se encuentran las parafilias, son conductas sexuales pero al margen de la normalidad. No, las parafilias son eso, ¿verdad? Son actitudes, acciones donde la persona actúa de manera que no es normal. Por ejemplo, está el fetichismo. Un fetiche puede ser un objeto, o por ejemplo, un zapato, puede ser una prenda femenina, algo de lencería. O sea, eso es lo que para esa persona es lo que les da, es lo que les excita, ¿verdad? Alguno de estas situaciones. Otro es el voyeurismo. Esta persona lo que tiene, permítanme. Perdonen, jóvenes. Bueno, entonces ahora, bueno, les estaba explicando del voyeurismo, ¿verdad? Entonces esta persona lo que tiene es una, no sé si me escuchan, quiero ver si yo activo el micrófono aquí, así. Sí, licenciada. Sí, escuchan ahí, gracias, perdonen. Bueno, esta es una, miren, perdonen, pero tenía que contestar, mi hijo se fue de viaje a otro país y me estaba avisando que ya había llegado, entonces definitivamente tenía que contestar, así que disculpen. Entonces, el voyeurismo es una conducta donde la persona obtiene placer al observar a otras personas realizando actos sexuales o viendo a personas desnudas. Pero estas personas no saben que los están viendo, porque hay otro tipo de parafilia donde la persona disfruta que los vean. Esto no. Esa es una conducta voyeurista, solo goza esta persona.
Ahora, el exhibicionismo, esta persona tiene impulsos sexuales intensos y tiene fantasías excitantes que implican la exposición de los genitales a un extraño. Estas personas hasta usan, por ejemplo, algún abrigo o alguna situación así y no tienen nada abajo y entonces les encanta enseñar sus órganos genitales y lo que más disfruta es ver la cara de susto, que generalmente lo hacen con jovencitas, ¿verdad? Jovencitas de colegio, de chiquitas, ¿verdad? Y entonces lo que les gusta es ver esa cara de susto y entonces ellos gozan, son felices viendo esa facción, esa cara de esas personas. Otra es el froteurismo. Este es un tipo de masturbación donde la persona le gusta frotarse contra otra. Por ejemplo, lo hacen estas personas en las camionetas, en los conciertos, en los lugares donde hay aglomeración. Ahí les gusta realizar esta actividad. Otro es el fetichismo transvestista. Esta persona, esto se da en varones, ¿verdad? Y ellos gozan y les encanta ponerse lencería femenina, les gusta ponerse ropa de mujer y verse, y entonces ellos se sienten como felices de esa manera. Otra es el sadismo. Esta persona, el sádico es a la persona que le gusta hacer daño a la otra. Y entonces goza somatándole, pegándole, goza. Y el masoquista es la persona que disfruta con que le peguen, ¿verdad? Entonces este disfruta de esa manera y la otra. Hay parejas que, por ejemplo, son sadomasoquistas, que les gusta que les peguen y pegar. Y otros que uno es el que pega y el otro es el que solo recibe. Otra parafilia son los pedófilos, ¿verdad? Estos son personas donde los adultos que se tienen atracción, es un impulso incontrolable en niños o niñas sexualmente inmaduros. Esto va variando mucho el comportamiento, ¿verdad? Muchas veces. Y hay 4, por ejemplo, tipos de agresores. Está el psicológico, el cognitivo, o sea, los pensamientos afectivos y los relacionados con el desarrollo. Pero también se diagnostican de esta manera. Están los infantófilos, que son adultos que tienen relación con niños de 5 años o menos. Esos se llaman infantófilos. El pedófilo en sí es cuando tiene relación un adulto con un niño, por ejemplo, de 6 a 12 añitos. Ese es el verdadero pedófilo. También se da el hebéfilo, que estos son adultos que tienen relaciones con adolescentes de 12 años en adelante. Adolescentes, ¿verdad? El ginéfilo son adultos que prefieren a mujeres adultas. Por ejemplo, un hombre de 45 prefiere a una mujer de 60, o sea, adultos, ¿verdad? O ya adultos, por ejemplo, a veces de 35, 40, pero les gustan las mujeres más grandes. El andrófilo es un adulto que prefiere a hombres adultos, por ejemplo, un hombre de 40 con un hombre de 60. Entonces, esos serían los tipos. Y esta patología también tiene, menos mal que tiene algunas formas de diagnosticarlo. Por ejemplo, que ven aquí, esta capsulita, se llama plestimógrafo del pene. Y hacen una evaluación que se llama falometría. Lo que hacen es que pasan imágenes, ¿verdad?, de niños, escenas sexuales de niños, y cuando el pene empieza a cambiar su circunferencia, o sea, le aumenta porque empieza a fluir más sangre. Acuérdense que eso, hay erección con la sangre, ¿verdad?, que ingresa. Entonces ahí se diagnostica que la persona padece de pedofilia. Entonces ese es el procedimiento que se utiliza. Bueno, y hay otros que ya, por ejemplo, otros tipos. Está la escatología telefónica, la necrofilia, ¿verdad? La zoofilia. Y estoy pasándoles esto porque les quiero enseñar una. Está la coprofilia, la clismafilia, la urofilia. Hay muchas parafilias, ¿verdad?
Pero la que les quiero enseñar es esta, miren, la estigmatofilia, porque está muy de moda que la persona, por ejemplo, se perfore. Y cuando la persona se perfora una vez, vaya, se perfora una vez. Cuando la persona se tatúa una o dos o tres o cuatro o cinco veces, ya se diagnostica como estigmatofilia, ¿verdad? Entonces, ese es un placer que tiene la persona al perforarse o tatuarse la piel. Entonces, para que ustedes observen que hay más parafilias, que no solamente existe esta, sino que hay muchas. Y esta ya sería la semana 19. Entonces, esta sería la clase. No sé si tienen algunas preguntas o quedó todo claro en relación a este tema. Ahí lo tienen, yo espero que hayan ido subrayando conmigo, viendo de dónde estaban sacando las cosas, que ahí está, ¿verdad? Es tomado del libro y les fui diciéndolo así, lo del libro, para que ustedes como, si no lo han leído, lo vayan leyendo conmigo, lo vayan estudiando y entendiendo. Esa es la intención. Y para eso se les dice, si tienen dudas o preguntas, las pueden realizar para que no exista ningún problema. Bueno. Licenciada, una pregunta. ¿Qué manda, Johanna? Con las personas que sufren de trastornos sexuales, ¿qué tipo de tratamiento o qué se les aconsejaría a esas personas? Dependiendo del trastorno, Johanna. Por ejemplo, en algunos casos hay que darles generalmente tratamiento psicológico, algunos, otros tratamiento médico, ¿verdad? Entonces ahí hay que darles algunas cremas, medicamentos, dependiendo del tipo de trastorno. Pero, por ejemplo, por ejemplo, el orgásmico, por ejemplo, esa es mental también muchas veces, que la persona puede ser que sufrió alguna situación traumatizante dentro de su vida y ahí lo refleja, ahí lo manifiesta. Entonces, eso también puede pasar. Pero sí se necesita trabajar para llegar a la raíz. No sé si se recuerdan cuando se hacen los exámenes a través del psicoanálisis, por ejemplo, se tiene que llegar a la esencia de qué originó eso que está dando esta conducta en este momento. Hay casos extremos donde hay necesidad hasta de ¿cómo se llama?, de hipnosis para poder apoyar a esas personas y ver dónde estaba el trauma y sacarlo. Pero la persona se bloquea. Así estamos. ¿Alguien más? Y también hay perversiones, ¿verdad? Acuérdense que hay perversiones también, por ejemplo, esas personas proteuristas, voyeuristas, todos esos son también perversos. Bueno, chicos, entonces ahora, si no hay ninguna pregunta, empiecen, por favor, anoten su clave. Yo tengo 58 personas, no vayan a anotar a nadie, ¿oye? Anoten su clave y su nombre. No, el registro no, solo clave y nombre. Háganme favor de hacerlo. Aquí voy a empezar a ver. Ya Emilia ya lo hizo. Kevin, Laura, Catherine, Marvin. Muy bien. Aquí me aparece a mí en Meet un listado. Entonces, yo corroboro el listado que me aparece con este que ustedes están anotando. Por eso es importante que no vayan a poner el de nadie más. Porque me aparecen los que están presentes y aquí yo verifico. Una vez no se vayan a apuntar dos veces. Doctora. ¿Me manda, Stuart? Vea que yo no le pregunto a mi mamá, pero siempre me interesó un test que usa ella, que es donde le dice a las personas que tienen que dibujar un árbol. Ajá. Y lo que hace mi mamá, creo que parte la hoja a la mitad y mide con una regla, hace algo, ¿va? Y cuando mide y le dice a las personas, a mí me lo hizo una vez, y me dijo, ¿te pasó algo a los 12 años? Me dijo, y así como, ¿cómo así? Dije, o sea, ¿qué onda? No sé cómo funcionará eso. Fíjese que esas se llaman técnicas proyectivas. Entonces son pruebas psicométricas.
Entonces, dependiendo de lo que usted dibujó en el árbol, pero no le voy a decir qué es, porque si no, ya no funciona para ustedes si algún día se hacen esa evaluación. Uno lo que tiene que hacer es medir porque se marcan los traumas a través del dibujo que usted realizó. Entonces, al hacer la medición, nosotros, lo que se verifica es, por ejemplo, hay traumas a los 5, a los 10, a los 11, a los 12, alguna pérdida, puede ser alguna situación que le pasó. Entonces, nosotros lo que se hace es verificar la edad del trauma y entonces en base a eso ya hacer la entrevista, ¿verdad? Eso es lo que de esa manera se trabaja. Sí, porque le dice, mamá me cuenta que las personas cuando mamá le dice, ¿qué le pasó a los 4 años? ¿Va? Y luego dicen, me pasó esto. O sea, esto me pasó. ¿Va? Hubo uno donde ella me cuenta, ¿va? Donde dice que el niño le pasó algo a los 4 años. Por eso le decía a los 4 años, que dice que vio un fantasma y que el niño hasta convulsionó. Entonces eso me decía, ese es el trauma que tenía él. Me dice, Claro. y ahí yo saqué para... Claro. Así es, así es. Ese es el trabajo, ¿verdad? Apoyar, primero ver qué es y ya entonces ya después ya poder apoyar en relación a esa situación que le pudo suceder a esa persona. Pero es como jalarlo del inconsciente y traerlo al consciente y ya en base a eso ya poder dar el tratamiento que se necesita. Sí, Estuardo, así es, y eso sí es cierto, se trabaja. Está la de la figura humana, hay muchas, ¿verdad? Está la casa, está la lluvia, en fin, hay varias pruebas de ese tipo. Gracias por su aporte. Sí. Le digo porque me pareció así interesante, porque ella me cuenta. El de la lluvia también ya me lo... No sé por qué ella me hace los tests a mí también. Qué bueno esto. Y qué bueno que usted colabora con su mami. Bueno, ¿hay alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, entonces hasta aquí ya me grabaron, ya me pusieron su nombre. Entonces hay que trabajar para esta semana una hoja de trabajo. Vamos a tener clase sincrónica, asincrónica en investigación. No se les da clase hasta la última semana. Porque estos temas son como muy sencillos, pero ya la última semana, que es la 20, me parece, ahí sí ya los voy a ver, como la clase sincrónica en investigación. Y en psicología, no me recuerdo cómo se quedó esta semana. Es sincrónica, me acuerdo porque es la segunda parte de esto, ¿verdad? Entonces ahí seguimos con nosotros, ya ahí hablamos de trastornos de personalidad, que son 10. Ahí vamos a ir viendo los de personalidad y aparte la esquizofrenia. Muy bien, chicos, que Dios me los bendiga, se me cuidan. Hasta la próxima semana, primero Dios. Ahí les voy a subir, está bien, Estuardo, quédese, no hay problema. Muy bien, entonces pueden salir, voy a desconectar ya la grabación, pueden ir saliendo.